Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el Cap 2 de Goku en el Príncipe de los Dragones, pero antes unos saludos para Gol Roger, Clidman Bolaños y derechos de autor. Ninguna de las imágenes, música, personajes me pertenecen, todo fue hecho por sus respectivos creadores. Ahora sí comencemos. Nos encontramos en el bosque. Dos elfos se encontraban en una rama mientras veían el castillo. Ya deben estar buscándonos, diría Ruunan mientras veía el castillo. Necesitaremos a todo el equipo para derrotarlos, diría un elfo mientras veía a Ruunan. Lo haremos entre los 5, diría Ruunan mientras seguía viendo el castillo. Abajo del árbol se vería a Rayla y a los demás elfos preparando sus armas. Aún Rayla estaba más apartada del resto. Oye ¿me prestas tu cosa para afilar?, diría Rayla mientras veía a un elfo que estaba afilando su cuchilla. Afilador, contestaría el elfo cortantemente y sonando molesto. Si eso, diría Rayla sin importarle el tono en que le respondió el elfo. No, diría el elfo mientras volvía a afilar su cuchilla. Pero Ruunan y el elfo caerían del árbol, cayendo justo enfrente de los demás. Ven conmigo, diría Ruunan mientras se dirigía a cierta parte del bosque. Rayla sin más opción guardaría sus dagas y seguiría a Ruunan con la cabeza agachada. En el castillo. Oh vamos Ezra, no quise decir eso, perdóname, estoy seguro que todo estará bien, diría Kayum mientras se apoyaba en la puerta. Por favor, después me perdonarás, me llamarás tonto y haré el baile del tonto frente a ti. Es un baile vergonzoso y humillante. Pero no recibió respuesta. Bueno, iré a guardar unos libros para el viaje. Es un viaje largo y no tenemos mucho tiempo, así que regresaré después para ayudarte, diría Kayum mientras agarraba una bolsa y salía de la habitación. En el bosque Ruunan y Rayla estarían caminando por el bosque. Pensé que podrías hacerlo, Rayla, pero me equivoqué, diría Ruunan con clara decepción en sus palabras. No estás equivocado, puedo hacerlo, diría Rayla mientras ponía una mano en su pecho. Sé que nunca lo habías hecho. Pero te traje porque tienes talento y quizás seas la más veloz y fuerte de nosotros, pero se necesita más que eso. Se necesita un instinto y en el momento de la verdad tú titubeaste, diría Ruunan mientras paraba de caminar y se volteaba para ver a Rayla. Pero no lo volveré a hacer, diría Rayla con una mirada decidida. Lo harás ahora, veo que solo eres una niña. Tu corazón no está listo para hacer lo que sea necesario, diría Ruunan con una mirada seria. Si lo arruiné lo acepto y estamos en peligro porque deje escapar al humano, pero por eso debes dejarme corregir mi error, diría Rayla alzando un poco su voz. No. Es muy tarde para eso, diría Ruunan sin inmutarse. Pero lo juré por mi vida, mi corazón, por Sharia. Diría Rayla a punto de sacar sus dagas. Pero antes de que sacara sus dagas sería detenida por Ruunan. Te liberarás cuando el contrato esté hecho. Por ahora apártate de nuestro camino, diría Ruunan mientras miraba a Rayla a los ojos. Te quedarás aquí hasta que termine la misión, diría Ruunan apuntando a una piedra. Si no volvemos antes del amanecer, vuelve a casa, terminaría de decir Ruunan para después retirarse del lugar. Rayla estaría sentada en la piedra mientras veía el castillo. No solo yo podré hacerlo, diría Rayla para después empezar a correr en dirección del castillo. Adentro del castillo. Se vería a Kayum quien estaba en la biblioteca del castillo. Kayum estaría viendo los estantes hasta que vería un libro que le llamó la atención. Al sacarlo vería que tenía de título Los secretos de Shadia. Kayum lo abriría y empezaría a leer un poco sobre el libro, pero de repente una página se movería sola, despertando la intriga de Kayum, pero de repente más páginas empezarían a cambiar solas. ¿Qué pasa?, diría Kayum mientras se alejaba del libro. Pero se escucharía una risa en el lugar. Kayum, al ver de dónde provenía la risa, vería que era provocada por Claudia, quien tenía una esfera de cristal en la mano. Aspiro, diría Claudia mientras dibujaba una runa de color celeste. Claudia le soplaría a la marca, provocando que una ráfaga de viento empezara a llevarse al libro al lugar de donde lo sacaron. Bueno, algo así. Creí que el libro estaba hechizado, o algo así, diría Kayum algo apenado. Jeje, debiste ver la expresión en tu cara, fue tan adorable, diría Claudia al mismo tiempo que Kayum decía otra cosa diferente. Ridículo, diría Kayum al mismo tiempo que Claudia. Espera, ¿acaso dijiste adorable?, diría Kayum con mucha incredulidad. ¿Lo hice?, preguntaría Claudia con una sonrisa.
Lo que dijo Claudia provocó un pequeño sonrojo en las mejillas de Kallum. Ejem. Es increíble que puedas hacer cosas así, diría Kallum sorprendido por ver la magia. Solo es un simple hechizo de viento, diría Claudia mientras volvía a dibujar la misma marca. Aspiro, diría Claudia para después lanzar una pequeña ráfaga de viento a la cara de Kallum. ¿Hueles la mantequilla de maní? Preguntaría Claudia con una sonrisa. ¿O si eso es parte del hechizo? Preguntaría Kallum con cierta incomodidad. No, eso es lo que desayune, diría Claudia mientras se reía. Mira, ¿ves esto? Esto es una roca primaria, diría Claudia mientras mostraba la esfera de cristal que parecía que tenía una tormenta dentro. Usa energía mágica de una de las 6 fuentes de magia primaria, mira. Diría Claudia mientras le enseñaba la esfera a Kallum. Vaya. ¿Qué tiene adentro? Diría Kallum mientras observaba con asombro la esfera. Es una tormenta. Una de verdad fue capturada de la cima del monte Kalik, diría Claudia mientras veía cómo Kallum observaba la esfera. Es increíble. Tienes suerte de que puedas aprender a usar magia, diría Kallum estando algo desilusionado. Tú puedes aprender a luchar con espadas, diría Claudia intentando animar a su amigo. Deberíamos cambiar lugares, diría Kallum en forma de broma. Pero Claudia abriría los ojos de la sorpresa ya que parece que se le vino una idea a la mente. Claudia saldría corriendo mientras que se tocaba la nariz con su dedo queriendo hacer que Kallum entendiera algo. Kallum haría lo mismo que Claudia, pero cuando se fue Kallum bajaría los brazos. Creo que no entiendo a las mujeres, diría Kallum estando decaído. Nota. Te entiendo, hermano. Ahora en los aposentos del rey se vería que Viren estaba entrando, pero vería que Arrow estaba recostado observando la ventana. Mi rey, no fuimos capaces de encontrar a los elfos, diría Viren con bastante seriedad en su voz. Falta 1 hora para el atardecer. Soren y los demás regresaron para fortalecer las defensas. ¿Y Goku? Preguntaría el rey mirando la ventana. Me informaron que él envió de vuelta a los demás y que él sigue buscando a los elfos, diría Viren mientras veía al rey. Ya veo, él siempre fue muy bueno en su trabajo, tráelo para acá, quiero hablar con él antes de que pague por todos mis errores, diría Arrow mientras veía el bosque. Arrow, no te rindas aún. Claudia y yo estamos buscando una solución creativa, diría Viren con una sonrisa. Llámala por su nombre, magia oscura, diría Arrow con seriedad. Claro que sí, diría Viren. He pasado años permitiendo esas soluciones creativas. ¿Y a dónde me han llevado? Diría Arrow alzando un poco su voz. No te entiendo, diría Viren sin entender a qué se refería su rey. Claro que no entiendes, ahora vete y llama a Goku. Tengo que hacerle una petición, diría Arrow mientras cerraba sus ojos. Viren obedecería y saldría de los aposentos del rey, pero al hacerlo vería que Claudia venía corriendo hacia él. Al llegar Claudia volvería a tocar su nariz con su dedo. Aok, basta, ¿qué estás haciendo con el dedo y la nariz? No todos hablan tu idioma, Claudia, diría Viren algo fastidiado por el comportamiento de su hija. Significa que tengo una idea, diría Claudia con una sonrisa mientras veía a su padre. En otra parte del castillo se vería a Kallum en la habitación de Ezra mientras tocaba la puerta de su armario para que saliera. Ezra, tenemos que irnos, ya casi anochece, diría Kallum mientras tocaba la puerta. Pero no recibió respuesta. Kallum extrañado abriría la puerta para ver a su hermano, pero no vería a nadie. Príncipe Kallum, diría un guardia que estaba atrás de Kallum. Claro que los dos estamos aquí, ¿por qué no sería así? Diría Kallum con mucho nerviosismo y mientras cerraba la puerta del armario. Claro. El rey quiere verlo a solas, diría el guardia extrañado por la actitud de Kallum. Así, claro, por supuesto, aunque podría haber querido vernos a los dos, diría Kallum mientras salía de la habitación. En el bosque. Se vería a Rayla, quien estaba corriendo y saltando por los árboles, pero se detendría ya que vería que un guardia estaba cerca de su posición, pero vería que el guardia tenía una espada extraña en sus manos ya que nunca había visto una espada igual. Pero Rayla vería que el guardia se acercaba a un gran árbol que estaba cerca, pero vería que el guardia rápidamente desenfundó su espada, pero no parecía que hubiera hecho algo.
Esto extrañó a Rayla, pero vería que el árbol caería al suelo ya que había sido cortado por algo. Esto dejó en shock a Rayla porque no podía creer que ese guardia haya cortado ese árbol con esa espada, pero vería que otro guardia iba a donde estaba el otro. Capitán Goku. Gritaría el guardia para llamar la atención de Goku. ¿Qué ocurre? ¿Acaso ya encontraron a los elfos? Preguntaría Goku sin mirar al guardia. Esta pregunta asustaría a Rayla, pero se calmó al escuchar la respuesta del guardia. No señor, no pudimos encontrarlos, diría el guardia mientras agachaba su cabeza. Ya veo entonces por qué estás aquí. Diría Goku con una voz seria que asustó al guardia. Bueno, es que el rey solicita de su presencia, diría el guardia con mucho nerviosismo. Está bien, iré enseguida, diría Goku mientras se subía a su caballo. Así los dos se irían en dirección del castillo. Rayla al ver esto seguiría su camino para llegar al castillo. En el castillo. ¿Querría verme? Preguntaría Kayum mientras asomaba su cabeza en la sala del rey. Pero el rey solo se le quedaría viendo sin decir nada. Kayum entraría a la habitación estando a unos metros enfrente del rey. Príncipe Kayum, diría a Rou con algo de seriedad en su voz. Mi rey, diría Kayum mientras daba una reverencia. No. Por favor, no tienes que hacer una reverencia, así que por favor enderézate, diría a Rou mientras se acercaba a Kayum. Está bien, diría Kayum mientras se enderezaba. Kayum, sé que no soy tu padre biológico, pero quiero que sepas, esto no es fácil, pero las cosas más importantes están escritas aquí, diría a Rou mientras le entregaba una carta a Kayum. ¿Una carta? Preguntaría Kayum estando curioso por lo que decía la carta. Lo entenderás a su tiempo, quiero que la abras cuando, bueno, tú ya lo sabes. ¿Cuándo te hayan matado? Preguntaría Kayum mientras veía a su padrastro. La guerra siempre es impredecible, diría a Rou mientras ponía sus manos en los hombros de Kayum. ¿Por qué no acabas con todo? ¿Por qué no haces las paces con ellos? Preguntaría Kayum sin saber el por qué su padrastro tenía que morir. No es tan fácil como tú crees, diría a Rou mientras veía a Kayum. Pues yo creo que sí lo es. Tú no quieres morir y los elfos y los dragones tampoco. Todos podríamos ser felices. Diría Kayum mientras quitaba las manos del rey de sus hombros. Debes entender que siglos de historia, generaciones de errores y crímenes. De ambas partes. Yo soy responsable de algunos errores. He hecho cosas horribles, pensaba que eran necesarias. Pero ahora no estoy seguro, pero sé que pagaré el precio por mis decisiones, diría a Rou mientras cerraba sus ojos. Debe haber alguna forma de arreglarlo, diría Kayum mientras veía al rey. Es demasiado tarde, lo que está hecho no se puede deshacer, diría a Rou mientras cerraba los ojos. Pero tú eres el rey y puedes hacer lo que sea, diría Kayum mientras veía al rey a los ojos. Jeje, la gran ilusión de la infancia es que creen que los adultos tienen todo el poder y la libertad, pero la realidad es que es al revés. Un niño es más libre que un rey, diría a Rou mientras veía a Kayum. Te devolveré esto en unos días, no tendré que abrirlo, diría Kayum mientras veía al rey con una mirada de melancolía. Cuida a tu hermano, diría el rey mientras se daba la vuelta. Kayum sin más se estaría yendo de la habitación con la cabeza agachada, pero antes de que abriera la puerta. La puerta sería abierta por otra persona. Al ver quién abrió la puerta vería que era Goku. Príncipe Kayum, diría Goku mientras daba una reverencia. No tienes por qué hacer eso, Goku, diría Kayum mientras ponía sus manos al frente. Está bien, príncipe Kayum, diría Goku mientras veía a Kayum. Goku, me alegro de verte, ven, tenemos que hablar sobre algo, diría el rey mientras veía a Goku. Sí, su majestad, diría Goku mientras se dirigía a donde el rey. Kayum sin más saldría de la habitación. Afuera del castillo. Se vería que finalmente Rayla habría llegado al castillo. Están equivocados, puedo hacer esto y voy a hacerlo, diría Rayla mientras se ponía su capucha. En un lugar del castillo. Se vería a Kayum quien estaba caminando por un pasillo donde estaban varias armaduras. Ezra pasaría por enfrente de un pasillo, pero al hacerlo pudo ver de reojo que una sombra se movió. ¿Eres tú? Preguntaría Kayum mientras se dirigía al pasillo donde vio la sombra. Kayum estaría caminando sin darse cuenta de que alguien lo estaba siguiendo por detrás, o tal vez sí.
Sabes que no me puedes asustar, diría Kayum, pero se sorprendió porque vería que lo seguía era Rayla. No eres quien pensaba que eras. Rayla se quitaría su capucha así dejando ver sus orejas y sus cuernos. «Oh, eres una de ellos, tienes esas», trataría de decir Kayum, pero sería interrumpido por Rayla. «Oh, así que no te gustan mis orejas», diría Rayla mientras veía a Kayum. «No. Bueno, si me gustan o eso creo, pero yo me refería a...» Trataría de decir Kayum, pero Rayla apuntaría sus dagas a Kayum. «Ay, no, espadas. Ya es suficiente, estoy buscando a alguien», diría Rayla mientras veía a Kayum con una mirada seria. «Oh, bueno, ¿ya revisaste por allá?», diría Kayum mientras apuntaba a su lado izquierdo. Rayla miraría donde apuntaba Kayum, pero al hacerlo Kayum aprovechó para tirarle una cortina encima, así empezó a correr lejos del lugar. Rayla se quitaría la cortina de encima para después empezar a perseguir a Kayum. El mencionado llegaría con dos guardias que lo veían con extrañez. «Viene detrás de mí», diría Kayum mientras apuntaba a Rayla. Los dos guardias sacarían sus espadas mientras miraban a Rayla. La mencionada a una gran velocidad se acercaría a los guardias, los cuales intentaron darle unos cortes a Rayla, pero ésta saltaría por encima de los guardias, cayendo detrás de ellos para después hacer que se caigan, así derrotándolos. Nota: protección de calidad. «Oye, ¿hiciste lo de la pierna?», diría Kayum asombrado por lo que hizo Rayla. «¿Qué?», preguntaría Rayla sin saber el por qué Kayum dijo eso. Nada», diría Kayum empezando a correr de nuevo. Kayum llegaría a la sala de Viren, pero no habría nadie. Rayla taclearía a Kayum provocando que este cayera y que la carta que le dio su padre quedara debajo de una mesa. «No tienes que morir», diría Rayla mientras se acercaba a Kayum. «Solo tengo dos objetivos». «¿Espera, dos? ¿De qué estás hablando?», preguntaría Kayum sin saber a qué se refería. «Vine para matar al rey y también a su hijo». «El príncipe Ezra», diría Rayla con una mirada seria. «No puedes hacer eso. ¿Por qué matarías a alguien que no ha hecho nada malo?», diría Kayum sin entender el por qué iban por su hermano. «Los humanos mataron al rey de los dragones y destruyeron su único huevo, al príncipe de los dragones. Tenemos que hacer justicia», diría Rayla mientras apuntaba sus dagas a Kayum. «Ya veo. Bueno, me encontraste, yo soy el príncipe Ezra», diría Kayum mientras miraba a Rayla. En la sala del rey se vería a varios guardias que estaban vigilando, y otros le estaban poniendo una armadura al rey, pero Viren entraría a la sala con una canasta en la mano. «No es un buen día para un picnic, Viren», diría a Row mientras miraba a Viren. «Estamos de acuerdo», diría Viren mientras se acercaba a Row. «Los elfos de luna son peligrosos guerreros de élite. Bajo la luna llena se volverían casi invisibles, podrían burlar cualquier defensa y nada en los 5 reinos podría detenerlos». «Eso ya lo sé», diría a Row mientras se apretaba unos guantes. «Es posible que lo encuentren y que lo maten», diría Viren mientras veía al rey seriamente. «No estás ayudando, Viren», diría el rey mientras veía cómo le ponían un brazalete. «Pero no tiene por qué ser usted», diría Viren mientras se ponía más serio que antes. «En las arenas del desierto de medianoche hay una misteriosa serpiente llamada Colmillo de Alma. Esta serpiente tiene una dieta inusual, muerde y absorbe el espíritu de su presa. En nuestro último viaje a Shadia, adquirí una especie única en su tipo», diría Viren mientras dejaba la canasta en el suelo para después abrirla con su bastón, así sacando una serpiente negra con 2 cabezas. 2 cabezas, 2 mordidas, 2 almas contenidas al mismo tiempo, y con magia puedo cambiar su espíritu con el de alguien más. Los elfos de luna encontrarán el cuerpo del rey, pero su espíritu sobrevivirá. Con Kayum. Este se encontraba alejándose de Rayla hasta que chocaría con un mueble. «Debo hacerlo, lo lamento, en serio no quiero, pero debo hacerlo», diría Rayla mientras apuntaba su daga a Kayum. «¿Por qué?». «Sabes que está mal», diría Kayum mientras observaba la daga de Rayla. «Un asesino no decide lo que está bien o lo que está mal, solo decide entre la vida y la muerte», diría Rayla mientras acercaba su daga a Kayum. «Eso suena interesante, pero ¿cómo se solucionarán las cosas?», diría Kayum con claro nerviosismo. «Se llama justicia. Los humanos nos atacaron sin motivo», diría Rayla esta vez sonando molesta. «Pero no está bien que hagan lo mismo», diría Kayum alzando la voz.
Pues no te aseguro que no es lo mismo, dijo Rayla mientras apartaba un poco su daga, porque nosotros sí tenemos un motivo. Entonces es un ciclo. Si tú me matas, alguien se vengará de los elfos y nunca acabará, diría Kayum mientras veía a Rayla con una mirada seria. Pero Kayum vería algo detrás de Rayla que lo asustó. «Detrás de ti», gritaría Kayum mientras apuntaba atrás de Rayla. Rayla le daría la vuelta, pero al hacerlo un fuerte golpe la mandaría a estrellarse contra una pared. «Kayum, ¿estás bien?», diría Goku mientras se acercaba a Goku. «Si lo estoy, Goku, no me pasó nada», diría Kayum mientras veía a Goku. «Bien, me alegro, pero ahora ponte detrás de mí», dijo Goku mientras veía a Rayla. Rayla se estaría levantando estando bastante adolorida por el golpe. «¿Quién eres?», preguntaría Rayla con dolor en sus palabras. «Soy Son Goku, ex capitán de la Guardia Real», diría Goku mientras observaba a Rayla. «Jeje, si él es, espera, ¿cómo que ex miembro de la Guardia Real?», preguntaría Kayum sin entender el por qué Goku dijo eso. «Te lo explicaré más tarde, por mientras me encargaré de esa elfa». Goku estaría sacando lentamente su katana, pero sus ojos poco a poco empezarían a perder brillo. Kayum al ver los ojos de Goku se asustaría y empezaría a jalar el brazo con el que Goku estaba sacando su katana. «¿Qué sucede, Kayum?», preguntaría Goku sin entender el por qué Kayum hacía eso. «No lo hagas, Goku, no puedes matarla», esto sería dicho por Kayum, quien estaba jalando el brazo de Goku. «Kayum, ella intentó matarte aunque yo no la maté, el rey la ejecutará, así que déjame acabar con ella», esto sería dicho por Goku, quien intentaba quitarse a Kayum. «No. Si la matas la guerra continuará», diría Kayum aferrándose al brazo de Goku. «La guerra continuará incluso si la dejo vivir, así que apártate», diría Goku alejando a Kayum de él. Goku estaría viendo a Rayla, quien aún estaba herida por el golpe. «Veo que aún te duele ese golpe que te di», diría Goku de una manera seria. «¿Así es acaso tus manos están hechas de metal?», diría Rayla mientras se reía un poco. «Lástima que esa sonrisa no durará por mucho tiempo», esto lo dijo Goku mientras se preparaba para pelear. Pues ven entonces», esto sería dicho por Rayla, quien también se preparó para pelear. Pero antes de que empezaran su combate, se escucharía una voz que provenía de uno de los cuadros de la sala. «Kayum. Kayum», se escucharía decir desde el cuadro. «Vete», diría Kayum al cuadro. «Encontré algo», diría el cuadro. «¿Le estás hablando a un cuadro?», diría Rayla sin saber el por qué Kayum le hablaba a un cuadro. Goku se acercaría al cuadro y lo abriría, así viendo que se trataba de Ezra. «Hola Goku, ¿quieres una?», diría Ezra mientras le ofrecía a Goku una tarta de jalea. «Príncipe Ezra, oh, qué bueno que se encuentre bien», diría Goku mientras se agachaba para acariciar a Ezra. «Espera, ¿ese es Ezra?». «Pero tú me dijiste que tú eras el príncipe Ezra», diría Rayla estando enfada con Kayum. «Me mentiste». «Bueno, como eso es peor que intentar matar a alguien», diría Kayum mientras se acercaba a Goku. «Oye, ¿conoces a mi amigo Byte?». «Saluda a Byte», diría Ezra mientras alzaba a Byte. Byte empezaría a emanar una gran luz provocando que Goku, Ezra y Kayum se cubrieran los ojos, pero Rayla vería la luz provocando que quedara ciega por unos segundos. Goku estaría a punto de sacar su katana, pero sería detenido por Ezra. «Chicos, tienen que ver esto», diría Ezra mientras empujaba a Goku y Kayum a un pasadizo que estaba atrás del cuadro. Ezra cerraría el cuadro, pero el cuadro se quedaría manchado con jalea. Rayla recuperaría la vista, así vería que los demás ya no estaban, pero vería la jalea que quedó en el cuadro. «Con el rey. No, no me ocultaré en el cuerpo de otra persona mientras alguien muere y paga el precio por mis decisiones», diría el rey de manera seria. «Hay 200 hombres y mujeres que están listos para morir protegiéndolo, pero no dejará que un soldado sacrifique su vida por usted», diría Viren mientras se acercaba al rey. «No es lo mismo», diría el rey mientras bajaba la mirada. «Prefiero morir como rey, que vivir como un cobarde», diría el rey de forma seria. «Así que de eso se trata», diría Viren mientras veía al rey. «¿De qué estás hablando, Viren?», preguntaría el rey de forma seria. «Orgullo», diría Viren de forma seria. «No, ya te dije cuál es el problema». «Es la magia oscura», diría el rey alzando su voz. «Sí. Lo es. Es perfecto e ingenioso y es práctico.
Salvará su vida y la de muchos otros, diría Viren de forma molesta. Pero eso es un atajo, tal vez no paguemos el precio ahora pero en algún momento correrá la sangre que crees que nos trajo aquí. Fue la magia oscura. Diría el rey de forma molesta. Solo eres testarudo y más agradecido, diría Viren de forma molesta. ¿Debo agradecer que destruyeras el huevo del dragón? Bueno, entonces gracias por iniciar esta guerra interminable. Gracias por enojar tanto a los elfos y a los dragones que esta noche vendrán por mi vida, gritaría el rey de forma molesta. Destruir ese nuevo salvo nuestro reino y tal vez a toda la humanidad, diría Viren de forma seria. Solo era un huevo. Gritaría el rey estando bastante enojado con Viren. Se habría convertido en la criatura más poderosa del mundo. Diría Viren estando enojado con su rey. El rey solo se alejaría y se sentaría en un cofre mientras suspiraba. Lo que está hecho ya no se puede deshacer. Yo le ofrezco un camino directo hacia el futuro. Puedo comprender muy bien su inquietud. No se siente bien cambiar su vida por la de otro, pero entienda esto: cada uno de estos hombres y mujeres darían con gusto su vida para salvarlo. Incluso Goku lo haría sin dudarlo, diría Viren tratando de hacer que el rey aceptara la propuesta. ¿Y tú, Viren? Preguntaría el rey mientras veía a Viren a los ojos. Yo. Pues diría Viren sin saber qué responder. Lárgate, diría el rey con suma frialdad. Viren solo agarraría la canasta donde estaba la serpiente para después dar una reverencia para después salir de la sala. Con Goku. Los tres estaban corriendo por donde les decía Ezra. Solo están empeorando todo. Se escucharía decir desde atrás. ¿Qué cómo? Diría Kayum con mucha confusión. Solo sigan corriendo. Diría Goku mientras vigilaba que Rayla no estuviera cerca. A la izquierda, diría Ezra mientras giraba a la izquierda en una intersección. Pero cuando corrieron por unos segundos, verían que el camino terminaba en una pared de rocas. Genial, estamos atrapados, ¿qué hacemos ahora? Preguntaría Kayum estando bastante nervioso. Es hora de un acertijo, diría Ezra mientras veía la pared. Roca, roca, piedra, roca, piedra, piedra. Roca, piedra, roca, piedra. Esto era dicho por Ezra mientras presionaba unas piedras y rocas. ¿Y cuál es la diferencia entre rocas y piedras? Preguntaría Kayum mientras veía a Ezra. Ya hiciste que me equivocara. Diría Ezra enojado con Kayum. Roca, roca, piedra, roca, piedra, piedra. Roca, piedra, roca. Cuando Ezra presionó la última roca, unas escaleras aparecieron debajo de ellos. Ezra empezaría a bajar las escaleras al igual que el resto, así al estar abajo Ezra escondería las escaleras para que Rayla no entrara. Sí, diría Ezra estando feliz. ¿Estás seguro de que no nos encontrara? Preguntaría Kayum a Ezra. Muy seguro, me costó más de un mes encontrar la combinación correcta. Pero al terminar esa frase las escaleras volverían a bajar, así viéndose a Rayla en las escaleras. ¿Pero cómo es que? Preguntaría Ezra estando incrédulo por lo que vio. Solo presione las piedras que tenían marcas de jalea, diría Rayla con una sonrisa. Rayla estaría viendo el lugar, viendo a varios animales muertos, disecados y partes de animales muertos. ¿En dónde estamos? Preguntaría Rayla mientras veía el lugar. Runan tenía razón, no hay nada bueno en los humanos, se acabó el tiempo, los humanos destruyeron el huevo del príncipe dragón, ahora haré justicia, diría Rayla mientras apuntaba su daga a Kayum y a Ezra. Tendrás que matarme primero, diría Goku mientras se ponía al frente de Kayum y Ezra. Antes estaba distraída, ahora será diferente, diría Rayla mientras se ponía en guardia. Y antes no iba con la intención de matarte, pero ahora sí, diría Goku mientras se preparaba para luchar. Espera, tienes que ver esto, diría Ezra mientras alzaba sus manos. No volveré a caer en el truco de la rana, diría Rayla mientras veía a Ezra. Es un sapo luminoso, pero por favor tienes que ver esto, diría Ezra mientras apuntaba a un objeto que era cubierto por una manta. Entonces muéstramelo lentamente, diría Rayla mirando seriamente a Ezra. Ezra, muéstrale eso rápido para que pueda acabar con ella. Esto fue dicho por Goku, que tenía un gran odio en sus palabras. ¿Puedo escuchar algo ahí adentro, algo vivo? Diría Ezra mientras sacaba la manta. Al hacerlo todos se quedarían impresionados, incluso Goku, ya que verían a un huevo que brillaba más que una joya. No.
No puede ser, diría Rayla incrédula por lo que veía. El huevo. Nunca fue destruido, diría Kayum mientras veía el huevo con incredulidad. Fin del capítulo.